confírmenme que están percibiendo bien la señal y el audio. Buenas tardes, claro, muy claro. ¿Se escucha bien? Excelente, qué gusto de saludarlos nuevamente. A todos bienvenidos. Espero que estén bien y que estén avanzando con el estudio de esta importante rama del derecho como lo es tributario y que además les esté yendo bien en sus demás clases, aprovechando este último semestre para la mayoría, ¿verdad? Si me han seguido un poquito la lógica y la secuencia de las clases y del programa, verán ustedes o entenderán que hemos hablado un poquito que el derecho tributario es esa rama del derecho a través de la cual nosotros vamos a poder estudiar las normas jurídicas que regulen todo lo relacionado con los tributos. Y además, no solo esas normas jurídicas, sino los principios que inspiran la creación, la interpretación y la aplicación correcta de esas normas jurídicas y esas doctrinas que nos explican y que nos ayudan a entender el contenido, el alcance y la adecuada interpretación de esas normas jurídicas. Como estudiantes del derecho, como juristas en formación, es muy importante el dominio del derecho tributario. ¿Por qué? Que según vimos en nuestra primera clase, los tributos, dirían los penalistas cuando hablan de la pena, no son un mal necesario, algo así son los tributos, es un pago que necesitamos como sociedad. ¿Por qué necesitamos? Recuérdense la definición de tributo, decía, establece en nuestro código tributario que los tributos son esas prestaciones en dinero que el Estado le exige a los particulares. Vimos nosotros que se las exige en virtud o con fundamento en una ley emitida por el Congreso de la República en ejercicio de su poder tributario para poder contar con recursos, para poder contar con los medios necesarios para poder cumplir con sus obligaciones, para poder prestar los servicios públicos a los que está obligado cada órgano del Estado y con ello, pues, cumplir con el fin que le establece la Constitución como lo es la realización del bien común. Si no tuviéramos los tributos, el Estado no tendría de dónde obtener adecuadamente financiamiento para poder cumplir con sus obligaciones y toda la organización social moderna se caería, se fracasaría por falta de recursos. Hemos visto también que hay distintas clases de tributos. Según nuestro código tributario, según una definición o la clasificación legal, podemos hablar de que hay impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Y hablamos un poquito de la diferencia de cada una de ellas. Ahora vamos a ir a las bases de esta rama del derecho, vamos a ir a la esencia de esta rama del derecho y quiero que el día de hoy empecemos a platicar con ustedes, mis amigos, un poquito el tema de los principios del derecho tributario. Yo sé que este es un tema que cuando uno lo aborda inicialmente le parece un tema muy teórico, un tema como, incluso yo recuerdo cuando yo lo estudié la primera vez, en cualquier rama del derecho, donde más lo recuerdo es en derecho laboral, cuando nuestro maestro nos explicaba por primera vez los principios del derecho de trabajo, yo decía, pero al final estamos perdiendo mucho tiempo, estamos dedicándole mucho estudio a temas puramente teóricos y lo que nos interesa es conocer el código, decía yo, el código de trabajo en esta oportunidad para poder aplicarlo, para poder resolver casos concretos, para ver qué derechos y qué obligaciones tienen los patronos y los trabajadores. Posteriormente entendí que yo me puedo aprender de memoria ese código de trabajo y no lo voy a poder aplicar bien, no lo voy a poder entender bien, no lo voy a poder interpretar bien si no conozco los principios que inspiran esas normas. Porque los principios que inspiran el derecho de trabajo son muy distintos de los principios que inspiran el derecho civil, el derecho penal o el mismo derecho tributario. Y van a ver ustedes que a veces ocurre eso. Usted tiene una persona que es, por ejemplo, muy versada, muy hábil o con mucha experiencia en derecho civil y de repente le asignan o tiene que llevar un caso laboral y simple y sencillamente no puede porque no logra entender las normas jurídicas laborales porque las quiere interpretar con los principios del derecho civil que son los que él conoce. Y eso pasa mucho aquí en derecho tributario también. Las personas quieren entender o quieren aplicar las normas tributarias como que si fueran normas
donde prevalece la autonomía de la voluntad, como que si fueran normas de derecho privado, como que si fueran normas del derecho civil o del derecho mercantil. Y obviamente eso los hace perderse en su aplicación. Entonces, yo necesito, mis amigos, que el día de hoy entendamos muy bien qué son los principios, para qué sirven los principios, en este caso del derecho tributario, pero estas ideas nos van a permitir entender para qué sirven los principios jurídicos en cualquier rama del derecho. Muy importante. ¿Cuáles son los principales principios en los que se ha inspirado el derecho tributario guatemalteco en concreto? Y vamos a empezar a desarrollar uno por uno de ellos, tratando de desentrañarlos, de ver en qué consisten, cuál es su fundamento, cuál es su importancia o su trascendencia para la interpretación y la aplicación de las normas tributarias. Así que estoy seguro que si ustedes de veras le ponen atención a este tema, si ustedes le logran encontrar el sentido, el sabor al estudio de los principios, creo que les va a ayudar muchísimo, no solo para el derecho tributario, sino para todas las ramas del derecho. Y aquí, pues la primera pregunta, la inevitable sería, ¿qué entendemos por principios? Ayúdenme ustedes, así hacemos o tratamos de hacer un poco más dinámica esta interacción, debería de ser, ¿verdad?, en línea. ¿Qué entienden ustedes que es un principio jurídico? ¿Quién me quiere apoyar o dar sus ideas, mis amigos? Me levantan la manita y yo les voy dando la palabra. Cualquiera de ustedes que quiera hablar, no se pelee. A ver, Luisa Fernanda, usted me hace el favor. Active su micrófono. Buenas tardes, licenciado. Encantado, gracias por su contribución. Díganos, ¿qué entiende que es un principio, Luisa? Pues para mí es un conjunto de normas, instituciones, principios, valga la redundancia, que regulan en sí una rama del derecho. Fíjese que no, vamos a ir puntualizando un poco más la idea que tiene de un principio. Los principios no constituyen siempre normas jurídicas. Claro, quizás lo que la confunde es esto. Hay ocasiones en que los principios son tan importantes que viene el legislador y dice, regular este principio, voy a crear un principio para asegurarme de que lo van a respetar y de que lo van a aplicar. Pero yo quisiera que ustedes se queden con una idea más profunda. Los principios incluso son anteriores a las normas jurídicas. Cuando se van a crear las normas jurídicas, el legislador se inspira en algún principio, se inspira en alguna idea que le hace entender o le hace crear esas normas jurídicas de una determinada manera. Entonces, quedémonos en que no siempre los principios están contenidos en normas jurídicas. Puede ser que sí, o puede ser que no. De hecho, le explico, los autores dicen que cuando un principio es tan importante que el legislador decide plasmarlo en una norma jurídica, lo que está haciendo es objetivizar ese principio, lo coloca dentro de una norma jurídica para asegurarse de que se va a respetar, para garantizar de que se va a respetar. Y por eso a los principios que han sido objetivizados, que se han plasmado en normas jurídicas, les llamamos normalmente garantías. Pero pueden haber principios que no hayan sido objetivizados, pueden haber principios que todavía no estén plasmados en normas jurídicas. Veamos, Griselda, ¿usted quería decirnos algo sobre sus ideas o sobre lo que entiende que es un principio? Por ahí vi que levantó la mano, Griselda. Si quiere, activa su micrófono y así la podemos escuchar. Ay, perdón, yo por activarle. Muy buenas tardes, Lick. Comprendo Gracias. que es el origen hacia las normas jurídicas, el origen o como un fundamento. Sí, tiene, digamos, muy buenas las ideas. Sin embargo, no sé, la palabra origen no me gusta utilizarla para los principios y le voy a explicar por qué. Si utilizamos la palabra origen para definir los principios, nos va a confundir con, por ejemplo, las fuentes de las normas jurídicas, que es otro tema que tenemos que tratar aquí según el plan de estudio. Las fuentes de las normas tributarias, esas sí podemos decir que son el origen de las normas tributarias. ¿De dónde surgieron esas normas
normas tributarias. Quizás usted tiene razón en el sentido de que los principios orientan la creación de las normas jurídicas, inspiran la creación de las normas jurídicas y por eso pudiéramos considerarlos como su origen. Pero hay más allá. Fíjense que yo les quiero compartir, mis amigos, luego le doy la palabra a los demás que la solicitaron por ahí, una definición que a mí me gusta mucho, que es de un autor brasileño, que yo la adapté, digamos, a la idea de lo que son los principios del derecho tributario. Y parafraseando mucho o un poco a lo que es este autor, se llama Américo Plas Rodríguez, de Brasil, él nos decía que los principios jurídicos en general, cualquier principio es una idea o es una noción básica, una noción fundamental de una rama del derecho. Y esa noción, esa idea que tenemos, inspira la creación de las normas jurídicas de esa rama del derecho y permite su adecuada interpretación y su adecuada aplicación. Esa es la definición que yo quisiera que manejen ustedes o que manejemos en el curso de lo que es un principio. Un principio es una idea básica, una idea fundamental que nos permite o que nos inspira la creación, la interpretación y la aplicación de las normas de una rama del derecho. Y van a ver ustedes que lo que ocurre es lo siguiente. Cada rama del derecho tiene sus ideas básicas, sus ideas fundamentales. Les pongo un ejemplo. La idea básica del derecho civil es la libertad de acción que deben tener las personas, la autonomía de su voluntad. La idea detrás de todo el derecho civil es que las personas sean libres para poder pactar y para poder celebrar los contratos que más les convengan. Esa es la idea fundamental del derecho civil. Y con base a esa idea fundamental, cuando se van a crear los códigos civiles, se crean pensando en que se debe garantizar esa autonomía de la voluntad, en que se debe de asegurar que las personas puedan pactar libremente en sus contratos. Cambia, por ejemplo, en el derecho de trabajo. Una de las ideas fundamentales del derecho de trabajo es que existe una desigualdad económica entre el patrono y el trabajador. Qué interesante. El patrono y el trabajador están en una posición económica distinta. Quiero que noten algo. No es que sean, distinta clase de personas o que estemos tratando de desigual a las personas. No, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad. Sin embargo, hay que admitir que en una empresa el patrono tiene una posición económica mejor que la que tiene el trabajador, que tiene normalmente una necesidad económica mayor. Siempre es así. Y esa posición económica, esa desigualdad económica que hay, fuerza al trabajador a aceptar condiciones que no le son favorables y que no las quiere aceptar, pero que por necesidad las termina aceptando. Fíjese la idea que hay detrás. Y entonces, con base a esa idea, el legislador dice, lo que yo tengo que hacer es compensar esa desigualdad económica que hay entre el patrón y el trabajador, protegiendo jurídicamente de una manera preferente al trabajador. Y de ahí surge esa idea fundamental. Cada vez que crean una norma laboral, cuando se crea el Código de Trabajo o cualquier ley laboral, la idea que hay detrás es que esa desigualdad económica que existe, de hecho, entre el patrón y el trabajador, puede llevar al trabajador a aceptar condiciones que no sean las que él quiere, que no le sean favorables y que es necesario compensar esa desigualdad económica dándole a él una mayor protección. Esa es una idea fundamental, un principio que diferencia el derecho de trabajo del derecho civil, por ejemplo. En el derecho civil se permite que pacten libremente, en el derecho de trabajo no, se le da cierta protección al trabajador para compensar esa desigualdad económica. En el derecho penal, la idea fundamental que existe es que en la convivencia social nos vamos a encontrar con ciertas conductas que son intolerables, que no permitirían una convivencia pacífica y civilizada, y es necesario tratar de evitar que las personas cometan esas conductas, y si en algún momento ya las cometieron, pues es necesario resocializar a la persona, regresarla a las reglas sociales que se consideran adecuadas, y con base a eso se
genera toda la idea del derecho penal. Pues lo mismo ocurre aquí en derecho tributario. Hay algunas ideas básicas, algunas ideas fundamentales que son ideas previas a la creación de los propios códigos tributarios, de las propias leyes tributarias. Por ejemplo, una idea fundamental del derecho tributario es que el gobernante no puede crear tributos arbitrariamente, no puede simple y sencillamente hoy levantarse y decir mañana voy a crear un nuevo tributo. La creación de un tributo tiene que ser por un órgano que tenga representatividad social y por un órgano que siga un procedimiento formal que permita analizar que ese tributo es necesario y que cumple con ciertas reglas de convivencia mínima. ¿Por qué esa idea es básica para el derecho tributario? Bueno, porque a través de la historia se ha determinado que el ejercicio de la potestad tributaria, del poder tributario del Estado, se ha prestado a que los gobernantes abusen de ese poder. Originalmente en las monarquías absolutistas, el rey tenía la libertad de decretar, subir, bajar, eliminar y crear nuevos tributos a su antojo y arbitrio. Y eso generó grandes abusos de parte de las monarquías en esa época. Entonces dijeron, no podemos permitir que el rey, digamos, arbitrariamente cree los tributos. Los tributos solo los va a poder crear el órgano legislativo, solo los va a poder crear el Parlamento o el Congreso. Y para crearlos tiene que seguir el procedimiento de creación de una ley, el proceso legislativo. Y de ahí surge esa idea que tenemos del principio de legalidad tributaria, por ejemplo. Otra idea que es fundamental para el derecho tributario es que todos tenemos que contribuir al sostenimiento del gasto público. Todos los ciudadanos de un Estado tienen obligación de pagar tributos. El principio de contribución, porque que todos somos parte de este Estado, todos nos vamos a beneficiar cuando el Estado preste servicios públicos y por lo tanto todos tenemos la obligación de contribuir al sostenimiento de estos servicios públicos. Pero mucho cuidado, el tributo nunca puede ser de tal magnitud, de tal cantidad, que para pagar el tributo yo tenga que deshacerme de todos mis bienes. Eso es lo que le llaman un tributo confiscatorio, porque prácticamente el pago de ese tributo me estaría confiscando, me estaría quitando todos mis bienes, y no eso no se permite. La idea fundamental es que cuando se crea un tributo, el diseño de ese tributo tiene que estar hecho de tal forma que no permita la confiscación de bienes de una persona, no permita que por pagar un tributo las personas se queden sin bienes, sin dinero, sin recursos. Claro que hay que contribuir, pero hay un límite. Esas ideas fundamentales es lo que le vamos a llamar los principios. Son anteriores incluso a la creación de las normas jurídicas. De hecho, a través de estos principios o en estos principios, el legislador se inspiró para crear las normas jurídicas. Cuando crea las normas tributarias, ya tenía la idea el legislador de esa legalidad tributaria, de esa no confiscación, de esa contribución que se tiene que hacer. Y entonces, cuando redacta esas normas jurídicas, ya lleva inmerso en su redacción la idea que subyace atrás de los principios que la inspiran. No sé si me doy a entender. Por eso decimos que los principios son ideas básicas, nociones fundamentales o ideas esenciales de una rama del derecho. ¿Para qué sirven? Esto es muy importante. Eso es lo que le llamamos las funciones de los principios. Los principios tienen tres funciones. Una función informativa, una función interpretativa y una función reguladora en algunos casos. Mire, qué interesante o qué importantes son los principios. Su función informativa, déjeme explicarle. Estas ideas fundamentales, estas ideas básicas, inspiran la creación de las normas jurídicas y por eso decimos que los principios son anteriores y son de una mayor importancia incluso que las propias normas jurídicas. Cuando el Congreso elabora el Código Tributario, ya existían estas ideas básicas. Los autores ya habían escrito de la importancia de la legalidad para la creación de los tributos, de la no confiscación, de la prohibición a la doble tributación. Estas ideas ya existían, ya estaban en los libros de texto,
ya estaban en otras leyes incluso de otros países. Entonces, cuando el legislador redacta las normas del Código Tributario, se inspiró, las redactó con base a estas ideas, a estas nociones previas. Por eso son esenciales, son básicas para el derecho tributario. La función interpretativa es muy importante. Como estas ideas, estos principios permitieron o inspiraron la creación, cuando queramos entender una norma del derecho tributario, cuando tengamos que interpretar, buscarle el sentido, buscarle el significado a una norma del derecho tributario, tenemos que conocer estos principios, porque solo, a través del estudio de estos principios, podemos orientarnos qué fue lo que quiso el legislador decir. ¿Por qué lo reguló de esa manera? ¿Por qué le agregó esa palabra? ¿Por qué le agregó esa frase? ¿Por qué no agregó de otra manera o por qué lo reguló de otra? Por ejemplo, ¿por qué el legislador reguló que solo el Congreso puede decretar impuestos? Bueno, cuando ya conocemos la idea del principio de legalidad, nosotros decimos el legislador se inspiró en esta idea. Y de ahí en adelante, cada vez que interpretamos una norma del derecho tributario, nosotros tenemos clara la idea fundamental que está detrás de esa norma y nos permite entenderla de una mejor manera, de una forma adecuada. Entender, como dicen los intérpretes, su espíritu, su intención, por qué se reguló de esa manera. Y por último, quizás es la función que para algunos es la más importante, lo que le llaman la función reguladora. Algunos de los principios, como nos decía ahí la compañera inicialmente, Luisa, ¿verdad? Han sido recogidos en normas jurídicas, han sido, el legislador tomó estas ideas que ya existían y las plasmó en un artículo del Código Tributario o en un artículo de la propia Constitución, en algunos casos, o en algún artículo de alguna ley que rija algún tributo en específico. Pero quiero que noten algo, el principio ya existía y perfectamente podría haberse quedado sin regular, pero el legislador decidió, esto es tan importante que yo quiero que sea obligatorio, que cada vez que se aplique el Código Tributario, esta idea sea la idea que oriente su interpretación y su aplicación. Y entonces lo objetiviza, lo coloca dentro de una norma jurídica y al colocarlo dentro de una norma jurídica, pues obviamente se vuelve algo de observancia obligatoria, se vuelve exigible coercitivamente, de tal suerte que incluso si en algún momento la Superintendencia de Administración Tributaria quiere interpretar una norma, digamos, de la ley del impuesto sobre la renta, y no aplica el principio que está en la Constitución o en el Código Tributario, nosotros podemos demandarlo y exigirle ante un juez que cumpla con la aplicación de ese principio, porque ese principio ya fue objetivizado, ya cumple una función normativa, ya se encuentra en una norma jurídica. No sé si logran captarme la idea. Los principios son esas ideas básicas o nociones fundamentales o esenciales que inspiran la creación, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas y por lo tanto garantizan que se va a respetar en la aplicación de las leyes tributarias estas ideas básicas o fundamentales. ¿Vamos bien, mis amigos, o tienen alguna duda hasta este punto, hasta este momento? Bien. Muy bien, Lick. Gracias, Alberto. Hablemos de que el estudio de los principios es parte de lo que yo llamo el estudio integral del derecho. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo empecé la carrera, no sé si todavía será así, pero cuando yo empecé la carrera le decían a uno, los que estudian derecho es porque les gusta leer. Si estudias derecho te tiene que gustar leer y tenés que tener muy buena memoria, porque los abogados lo que hacen es memorizarse los artículos y tienen que conocer todas las leyes. Y de veras, yo les juro que cuando yo entré a estudiar, yo tenía esas ideas como bien enraizadas, bien metidas dentro de mí. Yo de veras pensaba que alguien que estudiaba derecho le gustaba leer, leía mucho, memorizaba muchísimo y quizás la idea más equivocada que yo tenía, yo creía que si se memorizaba todos los artículos de todas las leyes, uno era el mejor abogado del mundo. Era como que
el que más artículos supiera era el mejor. Ahora entiendo, mis amigos, que eso no es así, por varios motivos. El primero, y ahí sí ustedes no me dejarán mentir, porque mire, tristemente a la mayoría de estudiantes de Derecho ahora no nos gusta leer. Y cada vez es menos, ¿oyeron? Y eso es bien preocupante. Todavía cuando yo entré a la facultad, decían los catedráticos que ustedes no leen nada. Yo tenía mi catedrático, decía, yo leo un libro cada semana. Un libro de veras, cada semana. Y yo miro que ustedes no tienen el hábito de la lectura, y él nos dejaba constantemente en cada clase una comprobación de lectura, y era aquello de leer. O sea, como teníamos la idea que los estudiantes de Derecho nos gustaba mucho leer, pues nos dejaban mucho leer. Pero eso se ha ido perdiendo, y ahora yo lo que veo, honestamente, es que la mayoría de estudiantes, pues, ni siquiera les gusta leer. Y eso es un poco preocupante. Les gustan más los nuevos... ¿cómo decirlo? Los nuevos formatos en video. ¿Sabe que ahora se estudia derecho en TikTok? Y eso a mí no sé, me resulta en principio chocante. Ayer estábamos hablando con un amigo y me decía, mira, deberíamos de abrir nuestra cuenta en TikTok y empezar a poner ahí algunos TikTok de derecho tributario. Yo le decía, es que no concibo eso, o sea, de veras no. Y eso que no soy muy grande, pero creo que el derecho estudiado en ese formato así de videos cortos no es como muy profundo, ¿no? No sé. De repente, ahí si me miran en TikTok, de todos modos me dan ahí like. A ver, tal vez me anime un día de estos, ¿verdad? O mejor todavía, hay algunos que prefieren estudiar el derecho a través de videos. Me parece un poco más razonable esos videos de YouTube. Yo he visto algunas conferencias o clases magistrales que sí me parecen muy, muy atinadas, ¿verdad? Pero el problema es de que hay muchos distractores y realmente no se concentra mucho. ¿Por qué doy todas estas vueltas sobre lo que es la lectura, sobre lo que es la memoria? Porque con el tiempo, conforme uno va estudiando, sobre todo ya cuando uno va llegando a estas alturas de la carrera y el siguiente paso que les toca a ustedes, que es el más bonito, cuando uno empieza a prepararse para su examen técnico profesional, se da cuenta de que estudiar derecho no es nada más saberse de memoria artículos o normas jurídicas. Incluso usted se puede memorizar muchos artículos, pero si no los entiende. Pero si no conoce los principios que los inspiran, no los va a poder interpretar adecuadamente. Si no lee doctrinas sobre ellos, o por lo menos si no ve videos que le expliquen esas normas jurídicas, seguramente no los va a poder aplicar adecuadamente. Por eso yo creo que un jurista de a de veras, alguien que de a de veras estudie de derecho, tiene que tener bien claro que el estudio del derecho comprende al menos 3 aspectos básicos. Hay que estudiar las normas jurídicas, que son esas, digamos, esos preceptos que regulan la conducta humana, le prohíben hacer algo, le permiten hacer algo o le ordenan hacer algo, y eso hay que conocerlo. Y hay que tener claro además que están esas normas constantemente cambiando. El Congreso constantemente emite nuevos decretos y en derecho tributario eso es algo sistemático, cambia constantemente. Y por lo tanto, no solo hay que estudiar las normas jurídicas, sino que hay que estar claro que esto es una tarea permanente. Pues un jurista debe constantemente estar poniéndose al día, estudiando, conociendo las nuevas leyes, desentrañándolas, viendo cómo se aplican, etcétera. Pero no basta con conocer las normas, incluso no basta ni con memorizarlas. Para entender esas normas es necesario que conozcamos los principios que inspiran esas normas. Esos principios, esas ideas en los que se inspiró el legislador para crear esas normas jurídicas y esas ideas básicas que nos tienen que orientar a nosotros como cómo debemos interpretarlas adecuadamente y cómo las debemos de aplicar. Y para eso, para entender las normas y para conocer sus principios, necesariamente, mis amigos, tenemos que acudir a la literatura jurídica, a la doctrina que le llaman, a los libros, a los artículos de revista, a los videos que recojan clases magistrales o conferencias de especialistas, de juristas, que nos expliquen, que nos ayuden a entender esas normas jurídicas. Solo el estudio integral de las normas, sus principios y la doctrina es la que nos va a hacer muy buenos juristas. Por eso, yo lo que les quiero transmitir con esta diapositiva es
que si ustedes no comprenden bien los principios y no los estudian con devoción, con ánimo, serán juristas incompletos. Se podrán aprender el artículo del Código Tributario que define qué es un tributo, claro que se lo pueden aprender, y cualquier otro artículo, pero al final de cuentas, al momento de que lo tengan que aplicar a un caso concreto, cuando su cliente los busque y le diga, mire, Lic, la SAT me está cobrando esto, y yo creo que no es eso lo que me tienen que cobrar, o me están persiguiendo, o me iniciaron un proceso penal porque supuestamente yo cometí una defraudación, pero Lic, no es así, el contador llevaba esto, y entonces en ese momento, cuando uno ya tiene que aplicar las normas a un caso concreto para resolver una situación real, un caso de su cliente, se van a dar cuenta ustedes que la única forma correcta de hacerlo, la forma de hacerlo bien, es conociendo lo más posible sus principios y las doctrinas que lo inspiran. Así que los insto a que le pongan mucha atención a este tema de los principios y a que tratemos de ir leyendo cada día un poquito más, porque es importante ese estudio, esa lectura. ¿Cuáles son los principios que normalmente comprende el estudio del derecho tributario aquí en Guatemala? Cuando uno busca los distintos libros, puede ser que varíen de un libro, de un autor a otro, pero la mayoría de autores guatemaltecos al menos nos hablan de estos principios del derecho tributario. Primero, y yo les cito ahí entre paréntesis los artículos de la Constitución, donde de alguna manera los pueden ubicar o fundamentar. Primero tenemos el principio de legalidad tributaria, sobre el cual espero que nos dé tiempo y hablemos el día de hoy un poquito más a profundidad. Luego tiene un principio que es muy interesante, un principio que se llama de justicia y equidad tributaria, que es un temazo eso, meternos a qué debemos entender por justicia y a qué debemos entender por equidad, entre la justicia y la equidad, y luego trasladar esas ideas al campo del derecho tributario, es fabuloso, mis amigos. Yo espero que lo disfruten ustedes tanto como yo. Luego tienen el principio de igualdad en materia, pero todo enfocado al tema tributario, ¿verdad, mis amigos? O sea, está el principio de igualdad general. Ustedes, me imagino que lo conocen, pues en Guatemala todos los seres humanos nos consideramos libres e iguales en dignidad y derechos en general. Pero en materia tributaria, el principio de igualdad tiene sus propias connotaciones, que se refiere a la manera en que las leyes tributarias deben ser elaboradas y cómo se debe hacer la distribución de la carga tributaria, el cobro, pues, de los tributos en Guatemala. Y eso nos lleva al principio de igualdad y generalidad. Algunos los consideran dos principios distintos y otros los tratan dentro de una misma idea, la igualdad y la generalidad. Un principio muy importante es el principio de capacidad de pago, o capacidad económica o capacidad contributiva, que pues el propio enunciado, el propio nombre ya nos va indicando que la idea sería que el tributo va a cargar a cada persona únicamente conforme a su capacidad. No le podemos cobrar a alguien un tributo que quede fuera de la capacidad económica que pueda tener. Es necesario cuando se diseña un tributo, cuando se decreta un tributo, tomar en cuenta la capacidad económica. Al final, normalmente lo que se hace es una tasa sobre el hecho generador y eso permite que las personas que hagan negocios donde el hecho generador tenga un monto económico alto, pues tendrán que tributar en esa medida con una cantidad alta. Y las personas que generen o que provoquen un hecho generador cuyo monto sea más bajo, pues tendrán que tributar en esa medida. Pero van a ver ustedes también que hay muchas aplicaciones de este principio de la capacidad de pago, capacidad contributiva, que por ejemplo propugnan la idea de un tributo progresivo, donde existan distintas tarifas atendiendo, digamos, a distintas clasificaciones. Algo así como, ¿han visto el tema del boleto ornato? Que es, los que ganan el salario mínimo tienen que pagar un boleto ornato de 15 quetzales, pero los que ganen más de tanto tendrán que pagar un boleto ornato ya de 30 quetzales, y los que ganan más de tanto, pues tendrán que pagar un boleto ornato de hasta 150 quetzales. O sea, la idea es que pueden ir graduándose o habiendo progresivamente distintas tarifas, tomando en cuenta la capacidad de pago que cada uno tenga. Es realmente bien interesante el principio. Ya habíamos hablado
previamente la idea de la no confiscación, que es muy importante. La historia del derecho tributario nos explica que la carga tributaria llegó en algún momento a ser tan alta, tan extensa, que a las personas les quitaban todo lo que tenían para supuestamente contribuir con el gasto público, y eso es ilógico. Bueno, la idea fundamental que subyace al derecho tributario es que no puede haber un tributo que deja a la persona sin nada. El tributo tiene que estar diseñado en virtud de la capacidad de pago de la persona, y por lo tanto no puede haber un tributo confiscatorio. Está, digamos, prohibido la creación de tributos confiscatorios, que es algo de lo que tendremos que platicar. A ver, el principio de prohibición de la doble tributación o de la múltiple tributación, que es una idea, pues además muy justa, ¿no? O sea, cuando uno le platican, pues básicamente la idea es que a nadie se le puede cobrar más de una vez, o dos o tres, o el número de veces que sea, más de una vez, a la misma persona en el mismo periodo impositivo por el mismo hecho generador. Si de alguna manera el Congreso crea dos tributos que gravan a la misma persona en el mismo periodo impositivo y por el mismo hecho generador, está haciendo que tribute dos veces por la misma conducta, por la misma actividad económica, por el mismo ingreso. Y eso, mis amigos, va en contra de la idea de los principios del derecho tributario. Y por último, pues el principio de irretroactividad de la ley tributaria, que pues, me imagino que ya vieron algunas ideas de la irretroactividad en el derecho penal, muy parecido acá. Básicamente lo que nos dice es que cuando se emite una ley tributaria, cuando se decreta un tributo, las personas quedamos obligadas al pago de ese tributo, a la aplicación de esa ley, a partir del momento que cobra vigencia hacia el futuro, para el futuro. No pueden cobrarle a una persona un tributo por hechos que ocurrieron antes de la emisión de esa ley tributaria. Sin embargo, van a ver ustedes que se da bastante la situación de que las leyes cambian tanto constantemente aquí, que cuando la Superintendencia de Administración Tributaria, por ejemplo, viene a hacer una auditoría, la hace ahorita en el 2022, pero está auditando, digamos, las actividades que se hicieron en el 2020. Y cuando detecta algo, la superintendencia, le vamos a cobrar aquí el tributo, pero le quiere aplicar la ley que está vigente en el 2022 a hechos que ocurrieron en el 2020. Eso es bien común y en derecho tributario se da bastante, y por eso el entendimiento de esta idea básica, de este principio que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley tributaria, es muy importante. Así que tienen por ahí, ¿verdad?, 7 principios o 7 ideas básicas que tenemos que ir compartiendo o estudiando una por una. Cristian, ¿tenía alguna duda para empezar? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con una consulta. Usted mencionó unos factores en el caso del principio de prohibición de doble o múltiple tributación. No sé si los podría repetir, disculpe. Sí, sí puedo. Independientemente de eso, mi estimado Cristian, vamos a ver el principio específicamente. Oye, no se preocupe, y yo espero pues traerles casos, ejemplos, algunas sentencias de la Corte donde veamos este tema. Pero básicamente es que no se puede gravar a la persona con más de una vez, la misma persona, el mismo periodo impositivo y el mismo hecho generador. Porque vamos, usted me podría decir, mire, pero yo le pagué mi impuesto de circulación el año pasado y ahora me lo están cobrando otra vez, es doble tributación. No, porque el impuesto de circulación que usted pagó era del periodo impositivo del 2021. Ahora el que le están cobrando es el impuesto de circulación 2022. Son distintos periodos impositivos y por lo tanto ahí no se considera que exista doble tributación. O, por ejemplo, algo bien común es que me dicen, es que mira, ahí hay doble tributación. Vamos a ver un par de casos sobre todo voy a tratar de enfocárselos en derecho notarial. Y por ahí algunos dicen, no sé si se han dado cuenta de a las actas de legalización de reproducciones de documentos. No sé qué tanto lo discutieron con su mamá. Es uno de los temas que más me gusta discutir aquí en tributario porque mezclamos las dos clases, ¿no? Pero le voy a decir cómo me lo enseñaron a mí. Me encanta eso. Decía mi maestro, mire pues, el acta de legalización de reproducciones de documentos o de copias, como le dicen aquí, o la legalización de copias,
¿Se recuerdan ustedes que cuando uno redacta el acta, en el acta, pues le agregan timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 5 quetzales al acta como tal? Pero luego le dicen a uno, y además hay que agregarle timbres notariales, 50 centavos en timbres, fiscales por cada hoja. Y ahí siempre he tenido mi duda. ¿Será que estamos pagando 2 veces un tributo sobre el mismo hecho general porque es el mismo documento, pero le está pidiendo que le ponga 5 quetzales de timbre fiscal y además 50 centavos por cada hoja? Y ahí tendremos que discutir, ¿hay doble tributación o no hay doble tributación? De hecho, lo que tenemos que discutir ¿es obligatorio ese timbre de 50 centavos o no? Y el que me da clase a mí en notario decía, miren, pues no es obligatorio, pero pónganse. Decía, ¿cómo así, no? Y de hecho, hasta la fecha yo sigo insistiendo, peleando con eso. Fíjese que hace 2 años tuvimos comisiones de postulación de esto, cuando uno se postula para las magistraturas, y dentro de los requisitos le pedían a uno, por decirle algo, fotocopia legalizada del título de abogado. Y entonces ahí presentaba uno su fotocopia legalizada, y así varios documentos que pedían en fotocopia legalizada. Y vienen y en la comisión empiezan a rechazar los expedientes que no le habían adherido el timbre de los 50 centavos. Y se arma una discusión, pero fabulosa, ahí dentro de la comisión. Y para que ustedes me entiendan por qué yo creo que es fabulosa esa discusión. ¿Por qué? Porque la comisión está integrada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por todos los decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades del país y por representantes del colegio. Habían 37 abogados ahí, se supone que de lo más top que tenemos, y no se ponían de acuerdo si había que colocar el timbre de 50 centavos o no. A mí me encantó, yo tengo el video ahí grabado, de repente si logro ubicarlos se los voy a comentar. Es un principio muy interesante, ¿oyeron? No se puede grabar más de una vez a una persona en el mismo periodo impositivo, la misma persona por el mismo hecho generador, pero habrá que discutir mucho sobre eso, ¿verdad? Tengo por ahí la mano levantada de Cecia. Si tienen alguna pregunta o comentario, bienvenido. Noches. Solamente me preguntaba, ¿de qué ley son los artículos que aparecen en los principios, perdón? Buena pregunta. Oye, a ver, todos los artículos que yo les cite en las diapositivas son de la Constitución. No se complique. Cuando no son de la Constitución, entonces yo le pongo de dónde son. Por ejemplo, si alguno de estos artículos fuera, digamos, del Código Tributario, le hubiera puesto ahí artículo 12 del Código Tributario. De lo contrario, todos los artículos que yo cite en las diapositivas, entiéndanme que yo estoy hablando de la Constitución, que yo doy por sentado que ustedes la tienen aquí a la par de donde está su computadora, a la mano siempre, ¿sí? Entonces, esos son de la Constitución en concreto. ¿Sí? Bien. Gracias. Ya tienen una idea de qué son los principios, para qué nos sirven los principios y cuáles son los principios fundamentales o básicos del derecho tributario guatemalteco. Quiero que empecemos con esta belleza, con uno de los principios más importantes o más discutidos del derecho tributario. Se llama el principio de legalidad tributaria. El principio es bien fácil de enunciar, de explicar. Yo les puse acá que según el primer párrafo del 239, de hecho ustedes me pueden hacer favor, yo lo transcribí ahí, pero yo quisiera que lo lean ustedes mejor directamente de su Constitución. Si alguno de ustedes me hace favor de leerlo, me gustaría que discutamos esta idea del principio de legalidad. ¿Lo puedo leer, Ley? Buenas tardes. Buenas tardes, Caroli. Artículo de legalidad, artículo 239. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y luego tiene una lista de cuáles son las bases de recaudación. Dejémoslo ahí para no dedicarle mucho tiempo. Gracias, Carolina. Quiero que noten algo de la redacción. Nos dice, corresponde, nos está diciendo, es una atribución que la Constitución le da a un órgano. Y quiero que noten a quién. Dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Y luego la palabra que está en medio y que nos une, le corresponde con exclusividad al Congreso de la República. A eso quiero que le pongan mucha atención. El principio de legalidad tributaria nos dice que
Decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales es una función exclusiva del Congreso de la República. Solo el Congreso de la República puede decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Únicamente el Congreso de la República puede decretar tributos. Y claro, cuando decimos que solo el Congreso de la República lo puede hacer, yo les explico qué es lo que emite el Congreso para decretar un tributo. Pues como el verbo que utiliza acá lo deja muy claro, decreta, emite un decreto del Congreso de la República, que cuando pasa todas las fases del procedimiento legislativo y es sancionado, promulgado, es publicado en el diario oficial y transcurre ese periodo de tiempo necesario según la propia Constitución y la ley para que cobre vigencia, se vuelve de observancia obligatoria y por lo tanto se convierte en una ley en sentido estricto. En otras palabras, o resumiendo las ideas, y ahorita le doy la palabra a Estuardo. El principio lo que nos dice es que únicamente el Congreso, voy a usar varias palabras, a ver cómo les gustan más, solo el Congreso de la República, exclusivamente el Congreso de la República puede decretar, yo para dejarlo bien claro, le agregaría, mediante la emisión de una ley, impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Esto solo le corresponde al Congreso. Y además, va más allá de la legalidad. Y solo el Congreso puede definir las bases para su recaudación, que luego nos explica. Las bases para la recaudación definen quién va a ser el sujeto pasivo, cuál va a ser el hecho generador, cuáles van a ser las exenciones, la tarifa, etcétera. Todas las bases de recaudación. Trayéndonos las ideas de penal, yo creo que eso puede servirles, ¿verdad? Allá en penal, se recuerdan ustedes del principio de legalidad, pero penal, ¿verdad? Allá en penal les decían nullum crimen, nulla poena, sine praevia ley. Algo así diríamos nosotros aquí. Nullum tributum, no hay tributo, sine praevia ley, sin una ley previa. La única forma legal, pues, de decretar tributos es mediante la emisión de una ley del Congreso de la República. Y solo mediante un decreto del Congreso de la República se pueden definir las bases para su recaudación. Visto desde otra perspectiva, veámoslo de otra manera. La pregunta sería, ¿puede el presidente de la República decretar tributos? No, porque eso le corresponde con la exclusividad del Congreso. ¿Puede la Corte de Constitucionalidad decretar tributos? No, porque eso le corresponde con exclusividad al Congreso. ¿Pueden las municipalidades decretar tributos? No, porque eso le corresponde solo al Congreso de la República. ¿Puede, no sé, la Universidad de San Carlos decretar tributos? No, porque eso le corresponde únicamente al Congreso de la República. Yo creo que dejé clara la idea, ¿no? Solo el Congreso puede decretar tributos. Quizás aquí la pregunta que ustedes se podrían hacer, o veamos si la quiere hacer. Estuardo, ¿tiene usted levantada la mano? ¿Quiere decirnos algo? Licenciado, buenas noches. Fíjese que, así que analizando el tema del principio de legalidad tributaria y basándolo en la realidad guatemalteca, esto al final de cuentas, ¿hasta qué alcances tiene la SAT para aplicar ciertos tipos de prohibiciones o tema de ciertas condiciones en materia, por ejemplo, lo último que sucedió con el tema superintendente, que dijo que no se le podía, están analizando, poder, realmente es algo ilegal, pues creo que cualquier estudiante de Derecho lo ve como un punto ilegal, porque hasta cierta forma, pues sabemos que es el Congreso el que regula el tema de las normas, y me imagino que si lo fuera a ver de ese punto de vista, creo que incluso sería como un tema como una evasión fiscal, que quisieran acusar a alguien que no quiere pagar su impuesto. Pero en base así, sé que no es viable, pero tenemos que ya pasar esto, que se les olvida este tipo de situaciones a las máximas autoridades al tema de las actas, porque me imagino usted como estudiado del derecho más que todo en tema tributario administrativo, pues creo que realmente sí se pasó un poco en el tema de emitir ese juicio el superintendente, es la máxima autoridad de la SAT. O sea, sí, no sé si es abogado, pero es abogado.
qué vergüenza. Sí, obviamente fue un desliz de parte de él, ¿no? O sea, bueno, yo le voy a decir, yo cuando lo vi las declaraciones, por cierto que las vi en TikTok, cuando vi las declaraciones donde él dice, mire, estamos analizando como SAT de que no se le venda combustible, no se le venda gasolina a quienes no estén al día con el pago del impuesto del impuesto de circulación de vehículos, ¿no? O sea, a mí básicamente me dio risa, ¿no? Yo lo tomé, de veras que pensé que era es que ese es el problema de TikTok, que como todo es de chiste, de bailes y de eso, yo la verdad no le encuentro seriedad para estudiar, pero alguien me lo mostró y a mí me dio risa. Así lo tomé, ¿no? Pero luego cuando ya empecé a ver un poquito más, sí, habían sido efectivamente declaraciones del superintendente. O sea, son muy lamentables. No creo que las hizo sin meditar. No lo critico, ¿eh? Ya van a ver ustedes que no siempre las cosas son como parecen. O sea, a veces cuando de repente a uno lo abordan los periodistas así de entrada y le ponen todas las cámaras y todo, pues normalmente uno tiende a decir lo primero que se le ocurre. Yo pienso que de alguna manera él planteó la idea más fresca que tenía, la propuesta que alguien le había hecho más fresca. Bueno, para no darle tantas vueltas al asunto, ¿verdad, Estuardo? Básicamente, ¿hasta dónde llegan las facultades de la SAT? Yo se lo puedo dejar bien claro. La SAT es un ente recaudador. O sea, su facultad es recaudar, recoger, cobrar, quizás para entenderlo mejor, su función es la de cobrar los tributos que el Congreso decretó, conforme las bases que el Congreso decretó y conforme las reglas que el Congreso decretó. No puede ir más allá de eso. Ahora, mucho cuidado acá. El gran problema es que es un monstruo, ¿no? O sea, es un gran órgano con muchos recursos y se va contra el contribuyente y eso puede generar abusos de poder contra el contribuyente, inevitablemente. Miren, la historia nos enseña que una de las profesiones más odiadas a través de toda la historia de la humanidad es el recaudador de tributos. Ustedes si han tenido la oportunidad de leer incluso algunos versículos de la Biblia, se dan cuenta de que la forma en la que se refieren a los recaudadores de tributos era así como, no sé, como despectiva, como que son pecadores, ¿no? Por ser recaudadores de tributos. Y hasta el día de hoy siguen siendo, lo digo yo, ¿verdad? La gente de la SAT son son cobradores. Su función es cobrar los tributos. Y como a ninguno nos gusta que nos cobren, y a ninguno nos gusta pagar tributos, pues su función es molesta. Y de alguna manera se generan ese descontento, ¿no? Quiero que noten que inmediatamente después, 2-3 días después, la SAT sacó un comunicado y ya un poquito más formal y dijo pues que dentro de lo que ellos hacen es que constantemente están estudiando las leyes tributarias para ver cómo se pueden mejorar, toman en cuenta muchas propuestas, las consideran y cuando el caso lo amerita, ellos lo que hacen es que acuden al Congreso y le proponen al Congreso alguna reforma, alguna nueva ley. Y en todo caso, lo más que podría hacer es plantearle una propuesta a los diputados, si alguno de los diputados hace suya esa propuesta, pues presenta la iniciativa de ley y empieza todo el procedimiento para la emisión de una ley. Pero la SAT no puede decretar tributos, no puede crear tributos ni cambiar las bases de recaudación. Ahora, solo voy a hacer una observación y luego le doy la palabra a Carlos porque usted estaba pidiendo. Solo es una observación breve. Cuando yo digo la superintendencia no puede decretar tributos, las municipalidades no pueden decretar tributos, están en el deber ser, ¿sí me entienden? O sea, cuando digo no pueden, me refiero a que no pueden legalmente. Eso no significa que no lo hayan hecho y que no lo vayan a hacer. De hecho, mis amigos, hace 2 días yo vi no sé, como decir, una noticia de prensa y de hecho hasta le tomé captura de pantalla, me dije se las voy a compartir en la clase, pero el día de hoy se me olvidó colocarla en la presentación. Pero básicamente el titular decía, la Municipalidad de la Antigua Guatemala decreta nuevo tributo para el hospedaje en Antigua. Y algo así como que estaban imponiendo decía ahí, un tributo de 20 quetzales para los que se hospedaran ahí en cualquier hotel de la Antigua. Y bueno, de entrada, ¿yo qué le puedo decir sobre esa noticia? O sea, de entrada yo lo que le puedo decir es, esto viola el principio de legalidad. O sea, si me lo plantea de esa forma, si me dice que una municipalidad
decretó un tributo por quedarse a dormir en un hotel, pues yo lo que le diría es eso es ilegal. O sea, a priori o superficialmente y sin mucho análisis, yo le diría que hay que tener mucho cuidado porque yo creo que eso violenta el principio de legalidad. Claro, a veces las cosas no son lo que parecen ser y mucho cuidado. A veces la misma prensa tergiversa las cosas. Recuérdese que el periodista pues no es abogado y mucho menos abogado, digamos, tributario. El periodista es periodista y a veces la redacción de las notas o confunde los conceptos o a propósito lo hace como para llamar más la atención y que se pueda vender el diario, el periódico. Pero habrá que estudiarlo un poco más a profundidad y me gustaría que de repente lo hacemos como ejercicio acá en clase, pero a priori yo le podría decir que una municipalidad no puede hacer eso. Veamos qué fue lo que emitió la municipalidad, veamos qué fue lo que acordó y luego discutamos si efectivamente eso respeta o no el principio de legalidad. De hecho, contarles que un poco lo que queremos hacer el jueves es platicar de ese tema en específico. Van a ver ustedes que uno de los mayores conflictos que hay con el principio de legalidad es esa potestad que le da el Código Tributario a las municipalidades para poder establecer tasas municipales. Entonces, toda la clase del día jueves, mis queridos amigos, la vamos a dedicar a tratar de entender el concepto de tasa acá en Guatemala, aquí en Guatemala, ¿sí? Porque recuérdense que, no sé si se recuerdan la clase anterior que les puse una diapositiva de cómo se clasifican los tributos según la doctrina. Y según la doctrina, una parte de la doctrina dice que las tasas son una clase de tributos. Eso es según la doctrina. En Guatemala no. Las tasas tienen un concepto distinto aquí en Guatemala y tenemos que buscarlo, tenemos que tratar de desentrañarlo y lamentablemente para eso no nos sirve la ley porque no hay una ley que defina qué debemos de entender por una tasa y lo más importante, tenemos que acudir a la doctrina y a la jurisprudencia para determinar qué es una tasa. Y cuando ya hayamos establecido con claridad qué es una tasa, ahora tendremos que hacer la diferencia entre un tributo y una tasa. No son lo mismo. De una vez les adelanto, no es lo mismo un tributo que una tasa. Y ya cuando lleguemos a ese punto de que sepamos qué es una tasa y cuál es la diferencia con un tributo, entonces vamos a regresar a esto y vamos a decir, bueno, entonces los tributos solo los puede decretar el Congreso. Las tasas sí las puede establecer un órgano administrativo, una municipalidad, por ejemplo. Pero para que eso realmente sea legal, tiene que ser una tasa y tiene que respetar estas características, estos elementos. De lo contrario, la municipalidad no está creando una tasa, sino que la municipalidad lo que está haciendo es tomar la función que le compete exclusivamente al Congreso de la República de decretar tributos. Y eso sí violenta el principio de legalidad y habrá que impugnarlo ante la Corte de Constitucionalidad. Carlos, usted había levantado, ¿no? ¿Tiene todavía algún comentario o pregunta que quiera hacer? Carlos Zacarías, y luego por ahí vi Jasmine, me parece que tenía... Démosle la palabra a la compañera, licenciado. Gracias. Gracias, Carlos, gusto de saludarle. Jasmine, ¿usted tenía algún comentario? Por ahí vimos que había levantado la mano. Bien, si no, déjenme compartir otras ideas del principio de legalidad con ustedes. Cuando decimos principio de legalidad, a mí me gusta recordarles bien lo que vamos a entender por leyes. Porque la palabra ley es una palabra que aquí en Guatemala se utiliza, digamos, de distintas maneras. Yo aquí les hice este esquema que les recuerda a ustedes aquella pirámide normativa, ¿verdad? Donde nos dividían las normas en normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualistas. ¿Se recuerdan de esto? ¿Sí? Todas son normas jurídicas. Lo que pasa es que son de distinta jerarquía y de distinta naturaleza, que eso es lo que más me importa. Hasta arriba, la más alta jerarquía están las normas constitucionales. Y según la teoría, las normas constitucionales lo que tienen que establecer son principios, derechos y garantías fundamentales. La estructura básica del Estado están en la Constitución Política de la República o en las leyes constitucionales y podemos diferenciarlas claramente porque todas las normas constitucionales han sido emitidas
por una Asamblea Nacional Constituyente. No hay pierde. Ese es en la jerarquía normativa, es el grado jerárquico más alto. En un segundo rubro, en un segundo nivel, están las normas ordinarias. Según la teoría, las normas ordinarias crean órganos administrativos, les asignan su competencia y por lo tanto establecen, digamos, la competencia administrativa de los órganos. ¿Estas cómo las podemos diferenciar? Estas normas ordinarias son emitidas por el Congreso de la República, mediante un decreto, o en situaciones extraordinarias hay unas que se llaman decretos leyes, que eso es cuando ha existido un golpe de Estado, el Congreso se encuentra disuelto y la persona que detenta el poder de hecho, el gobernante, el dictador, pues él asume la función legislativa y emite decretos leyes. Como tenemos algunos vigentes, pues también hay que considerarlos dentro de este rango de las normas ordinarias. Las normas constitucionales y las normas ordinarias son disposiciones de observancia general y obligatoria que tienen como naturaleza ser leyes. Por eso es que cuando hablamos de leyes en sentido estricto, una ley solo sería una norma ordinaria emitida por el Congreso o bien una norma constitucional emitida por una Asamblea Nacional Constituyente. Un decreto del Congreso de la República o un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero bajo de esas normas tenemos las normas reglamentarias, mucho cuidado. Las normas reglamentarias son disposiciones administrativas que se emiten únicamente para establecer los procedimientos para aplicar una norma ordinaria. Las emite un órgano administrativo dentro de esa potestad reglamentaria que se le da a algunos órganos administrativos. Y luego tiene las normas individualizadas, pues que son aquellas que solo se aplican a un caso concreto. Se recuerda, ahí tenemos los contratos, las sentencias, normas que solo se aplican al caso concreto. Vaya, las normas reglamentarias y las individualizadas no son ley en sentido estricto. Son disposiciones administrativas o disposiciones para el caso concreto. Ley, una de las características de la ley es que es de observancia general, obligatoria y que ha sido emitida por un órgano con potestad legislativa. Pues por eso ley en sentido estricto, stricto sensu, una ley solo son los decretos del Congreso y los decretos de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero a veces en Guatemala, y eso es lo que yo quiero con este esquema, que tengan mucho cuidado, a veces le dicen ley a todo. A los reglamentos les llaman leyes. No sé si han visto. Sobre todo eso le pasa a alguien que no estudia derecho. A veces una en las noticias de prensa dice, es que la ley establece que tal y tal cosa en el artículo 10 del reglamento. Bueno, entonces no es la ley, dice uno, es un reglamento. Porque la ley sería la norma ordinaria que emitió el Congreso. Pero la gente le dice ley a los reglamentos, a los contratos, a las normas individualizadas, a las normas reglamentarias. Y eso es una utilización de la palabra ley muy amplia. Se dice que eso es ley, pero en sentido amplio. Lato sensu, le llaman aquí con el aforismo latino. Yo, por favor, lo que necesito es que ustedes, acá en el curso y en general, cuando hablen de ley, entiendan que se refiere a la ley stricto sensu, en sentido estricto, decretos del Congreso. Por eso cuando hablemos del principio de legalidad, mis queridos amigos, deben entender ustedes que se refiere a que solo se pueden decretar tributos mediante leyes. Y por leyes nos referimos a decretos emitidos por el Congreso de la República siguiendo todo el procedimiento legislativo. Pueden emitirse leyes también, ¿verdad? Mediante decretos leyes, pero eso sería pues en una situación extraordinaria, en una situación de golpe de Estado, en una situación de un gobierno de facto y no de un gobierno constitucional como tal. No sé si queda claro esa idea. O sea, cuando hablemos del principio de legalidad tributaria, por favor, quiero que tenga bien claro que corresponde con exclusividad al Congreso de la República mediante un decreto que el Congreso emite siguiendo todos los pasos del procedimiento legislativo, decretar los tributos, decretar los impuestos ordinarios, extraordinarios, los arbitrios y las contribuciones especiales.
¿Estamos bien ahí? Un poco de doctrina, lo que nos dice este autor, Álvaro Rodríguez, sobre el principio de legalidad, es que desde su punto de vista, el principio de legalidad es un principio básico del Estado de Derecho. O sea, vaya, no puede haber Estado de Derecho si no existe y no se respeta el principio de legalidad tributaria. En su formulación más genérica, nos dice este autor, constituye el mecanismo mediante el cual plasmamos ese principio político de primacía de la ley, donde todos los gobernantes y gobernados estamos sujetos a la ley. Nosotros como gobernados tenemos que cumplir con la ley y pagar tributos, pero también, mucho cuidado, los gobernantes están sujetos a la ley y por lo tanto la creación de tributos solamente la puede hacer el Congreso de la República mediante un decreto emitido por el Congreso de la República. Su fundamento constitucional, tenemos 2 artículos que lo contemplan, el 239 que ya leímos acá en clase y también en el 171, que quiero que lo noten. El 171 contiene, de hecho el epígrafe es bien curioso porque dice otras atribuciones del Congreso de la República. Otras atribuciones, porque ya en artículos anteriores ha venido definiendo atribuciones del Congreso, pero atribuciones administrativas, atribuciones políticas. Y en el 171 define su función propiamente legislativa y nos dice, le corresponde también al Congreso, en el inciso A, decretar, reformar y derogar las leyes, que eso es en esencia la función legislativa. La función del Congreso esencialmente es esa, decretar, reformar y derogar las leyes. Y en el inciso C establece decretar los impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de recaudación. Entonces, este artículo, al establecer las competencias, las atribuciones del Congreso, refuerza o vuelve a regular nuevamente este principio de legalidad que ya lo vimos enunciado en el 239 de la Constitución. Ahora bien, las implicaciones que esto trae, si siguiéramos leyendo el 239, que yo interrumpí ahí a la compañera Caroli, ¿se recuerdan? Porque el artículo es muy extenso y yo sabía que no nos iba a dar tiempo de abarcarlo todo, pero le resumo. Nos dice que no solo es función del Congreso decretar los tributos, sino que también establecer las bases para su recaudación. Y nos menciona cuáles van a considerarse esas bases. El hecho generador, las exenciones, el sujeto pasivo y la responsabilidad solidaria, la base imponible, el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones, los recargos y las infracciones y sanciones tributarias. Todos estos rubros que establece la Constitución se llaman en conjunto las bases de recaudación de un tributo. Cuando se crea un tributo, hay que establecer las bases que van a permitir recaudarlo. ¿Cuáles son esas bases? Pues todos estos incisos que contempla el 239. Y yo les destaqué el último párrafo regula algo muy importante. Son nulas, ipso iure, eso es de pleno derecho, las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley. ¿A qué se refiere? Déjenme regresar a la jerarquía. Teníamos por aquí una diapositiva. Jerárquicamente inferiores a la ley. Las normas reglamentarias y las normas individualizadas son disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley. Son nulas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. O sea, si una municipalidad emite un acuerdo del Consejo Municipal, que eso es una norma reglamentaria, una norma dispositiva, si un órgano emite un reglamento y en el reglamento crea un tributo o tergiversa las bases de recaudación de ese tributo, o lo que me preguntaba por ahí el compañero Estuardo, ¿qué pasa si la SAT emite un acuerdo del directorio de la SAT que tergiversa o contraviene una norma ordinaria, contraviene las bases de recaudación de un tributo? Pues que esa norma es nula ipso iure, nula de pleno derecho. Ahora, no sé si ya vieron esto
me imagino que sí, en su curso de procesal constitucional tuvieron que haberlo estudiado, pero yo se lo recuerdo. Cuando hablamos de una nulidad ipso iure significa de pleno derecho y eso quiere decir que no puede producir ningún efecto jurídico. Ahora, vamos a ver cómo explico esto. No significa que uno pueda decidir no aplicarla libremente. O sea, no es como que yo leo un acuerdo del directorio y digo, no, aquí están tergiversando las bases de recaudación del impuesto sobre la renta o del impuesto de circulación de vehículos y por lo tanto yo no lo voy a acatar. No sé cómo explicarles. Un ciudadano no tiene la potestad de decidir qué normas acata y cuáles no. O sea, está obligado a acatar todas las normas jurídicas. Si el directorio de la SAT emite un acuerdo, pues tenemos que acatarlo. Ahora, si nos percatamos de que ese acuerdo tergiversa o contraviene las bases de recaudación, viola el principio de legalidad, lo que tenemos que hacer es acudir a la Corte de Constitucionalidad, plantearle que existe una violación al principio de legalidad en la emisión de ese acuerdo del directorio de la SAT, que ese acuerdo del directorio es inconstitucional porque violenta el 239 y que por lo tanto le pedimos a la Corte declare que el acuerdo es inconstitucional y por ende declárelo nulo ipso iure. O sea, yo sí quiero ser bien enfático en esto. La nulidad ipso iure significa que cuando la Corte de Constitucionalidad así lo declare, ese acuerdo no va a poder producir ningún efecto jurídico. Si pensemos, pues, que la SAT se hubiera atrevido, de repente sí, fíjense que si no lo hubieran entrevistado al superintendente y no lo hubieran empezado a molestar tanto por la tontería que dijo, pues de repente, y que viene la SAT y emite su acuerdo donde dice, en una disposición administrativa, no se puede vender gasolina a los que no pagan el impuesto sobre circulación. Bueno, eso no quiere decir que el dueño de una gasolinera puede decir, yo no lo voy a aplicar porque es inconstitucional. Es que uno no puede decidir que es inconstitucional. Lo que sí puede hacer uno es, considero que es inconstitucional y entonces acudo a la Corte para que la Corte lo declare inconstitucional y por ende lo expulse del ordenamiento jurídico, lo declare nulo. Por eso este párrafo es muy importante porque nos da la consecuencia de la violación al principio de legalidad y termina diciéndonos que las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases de recaudación y se van a concretar nada más a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos, que era lo que yo le respondía ahí al compañero, ¿hasta dónde llegan las facultades de la SAT? Pues eso, la SAT tiene facultades para cobrar el tributo, establecer procedimientos de cobro, pero nunca modificar las bases de recaudación. Y no solo la SAT, cualquier órgano administrativo, municipalidades sobre todo, están limitadas también por el principio de legalidad. Por aquí me voy a quedar el día de hoy yo con ustedes, mis queridos amigos, con la idea de los principios del derecho tributario y del principio de legalidad. En la siguiente clase vamos a hablar un poco de lo que son las tasas. ¿Por qué? Porque el mayor conflicto que hemos encontrado con base al principio de legalidad es que muchas municipalidades emiten tasas municipales que en realidad no constituyen tasas, sino que constituyen un tributo. Y bueno, las municipalidades no pueden decretar un tributo y si lo hacen, son nulas ipso iure esas disposiciones. Para ello tenemos que acudir a la Corte de Constitucionalidad y pedirle que declare esa inconstitucionalidad, esa nulidad ipso iure. Así que eso nos espera el día jueves. Yo espero poder saludarlos y que les vaya todo muy bien. Ana, ¿tenía alguna duda antes de irnos? Le escuchamos. Lick, perdone, solo que no es referente a la clase. No importa, dígame. Lick, perdone con una molestia. Es que fíjese que yo tengo retrasada con usted, pero estuve esperando el examen, entonces no sé cuándo se nos va a aplicar. Gracias, Ana. Sí, es que me hice de rogar el sábado para que no lo sintieran tan... No, son mentiras. Perdone usted y todos. Si hay alguno que esté en la misma situación, fíjese que yo el viernes programé el examen de retrasada, lo dejé. Yo hago los exámenes antes, igual que no sé si han visto que los materiales yo los subo antes, pero dejo programado que se habilite hasta la hora de clase. Pues bien, programé el examen y cuando el sábado dio la hora del examen de retrasada,
algunos compañeros que tienen mi número me empezaron a contactar y me dijeron, mire, Lick, no aparece el examen. Entonces yo traté de ingresar al Classroom a habilitarlo y no me dejaba el sistema ingresar al Classroom, Ana. Todavía no me han respondido en la facultad por qué fue que no me dejaba. Yo creo que es un tema de programación, por lo poco que entiendo de computación, creo que lo programaron como para que yo pudiera entrar solo de lunes a viernes y estaba deshabilitado sábado y domingo. O sea, básicamente yo no podía entrar a Classroom y no pude solucionarlo. Cuando, por último, lo solucioné el día de ayer, ya en la mañana, que ahí sí me permitió ingresar, hablé con la coordinación y en la coordinación me dijeron que lo vamos a reprogramar, solo que me dieron una fecha para el sábado 13, creo. Igual yo voy a poner un anuncio en el Classroom indicándole la fecha exacta.